quien fuera la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, esto para explicar el estado que guardaba la política social en la administración pública federal del presidente Enrique Peña Nieto. Esto fue lo que explicó. Protesta decir verdad ante esta Cámara de Diputados con la finalidad de continuar y profundizar en el análisis del sexto informe de gobierno y enriquecer el diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo. Ya durante su exposición, Rosario Robles destacó los avances en materia de vivienda alcanzados durante la actual administración, además de la política de inclusión en la asignación de créditos. 3 de cada 10 créditos y viviendas han sido para jóvenes menores de 30 años, 4 de cada 10 para mujeres. Se entregaron 14,000 viviendas a indígenas, se puso en marcha el programa Vivienda para Migrantes, se fortaleció el de las Fuerzas Armadas y por primera vez se pensó en un esquema todavía muy incipiente para los no afiliados. La funcionaria federal subrayó los avances que generó la instrumentación del programa de rescate público. Con el programa de rescate público se estableció una estrategia de prevención a partir de acciones de habilitación y rehabilitación en más de 5,000 espacios públicos, de los cuales 1,500 son nuevos, con impacto en más de 4 millones de hogares. Bueno, y posteriormente inició la ronda de preguntas, respuestas y réplicas. La primera en cuestionar a la secretaria de Estado fue la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, quien centró su participación en temas relacionados con la corrupción e impunidad. ¿Por qué la Sedesol a su cargo estableció contratos con Radio y Televisión de Hidalgo y otras muchas universidades y organismos públicos por servicios que finalmente no fueron entregados a la dependencia? ¿Cuál fue el destino final de los 708 millones de pesos repartidos en efectivo a las empresas involucradas en los contratos de Sedatu y Sedesol? Los convenios establecidos por Sedesol y por Sedatu son absolutamente legales. Sedatu y Sedesol no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas en informaciones de carácter periodístico. No hay un solo contrato que se haya exhibido suscrito por Sedesol o por Sedatu con dichas empresas y mucho menos con empresas fantasma. No se trata de construir hogueras y no debemos hacer de esto un circo. Debemos considerar que es la Auditoría Superior de la Federación en sus resultados y no la ha personalizado ni ha mencionado a usted como derivado de alguna acusación formal. En su oportunidad, la diputada Lilia Villafuerte Zavala del PRD se refirió a la implementación de los programas sociales para atender a la población afectada por los sismos del año pasado. ¿Cuáles han sido las medidas que la dependencia a su cargo ha tomado para contar con un padrón de beneficiarios único, confiable y seguro, que garantice los derechos de la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados? Que el censo se levantó de manera transparente, casa por casa, porque fue la instrucción, sin intermediación alguna y con la participación de todos y cada uno de los presidentes municipales que nos firmaron una carta al concluir el censo de que estaban satisfechos con el levantamiento de esta información. La atención a los afectados del sismo y la información que posee su dependencia con los resultados emitidos de los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social no coinciden con la realidad. Que la responsabilidad institucional que como cabeza del sector tiene al ser secretaria de Estado, pues así lo protestó y así debe asumirlo. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Marta Tagle sostuvo que el signo del sexenio de Enrique Peña Nieto fue la corrupción, fenómeno que mata y mina la confianza de la ciudadanía y en las instituciones al no haber castigo a los responsables y como ejemplo habló en tribuna del caso de la llamada estafa maestra. Usted, secretaria, forma parte de una red
de corrupción que encabeza la administración de Enrique Peña Nieto, junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y quien fungió como director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Esa es la banda. ¿Por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género y usted y yo hemos luchado en contra de ello, señora diputada. Y yo tengo mucha tranquilidad. Que busquen hasta por debajo de las piedras, porque tengo el mismo patrimonio, tengo un solo patrimonio que es mi nombre. Del ya famoso "no te preocupes, Rosario", tenemos que pasar al "no te equivoques, Rosario". La condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Lisette Sánchez García reprochó que la administración pública, a través de sus funcionarios, no reconozca lo que ha hecho mal, particularmente en materia de lucha contra la corrupción y rendición de cuentas. Pues no es ningún secreto su largo recorrido por la vida del sector público, en el que ha estado envuelta en escándalos de corrupción desde que encabezó el gobierno del Distrito Federal primero, luego cuando encabezó el PRD y en cada uno de los cargos públicos por los que ha pasado desde entonces. Y como ha señalado el propio auditor superior de la Federación, en ningún caso se hacen imputaciones personales. Se observan hechos y serán las autoridades competentes las que determinen la responsabilidad administrativa, penal o resarcitoria, que son las que establece la ley. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo no se da por bien servida, pues en este recinto se debe hablar con la verdad y aquí hubo mucha falta de la misma. Los y las diputadas que estamos aquí sumados en este grito, en este llamado para terminar con la corrupción, no estamos ni cerca de estar satisfechos con lo que aquí se ha dicho. La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Partido Encuentro Social, planteó la necesidad de una estrategia nacional de ordenamiento territorial, pues dijo no se cuenta con ella. Indicó que ha significado un deterioro en la vida de los mexicanos y también en materia ambiental. Hasta ahora, sin una estrategia nacional correcta, se ha trabajado de forma inadecuada. Se ha hecho mucho, seguramente, sin duda. Para ello, hemos articulado, es porque falta articularlo correctamente. Por ejemplo, la mayoría de las ciudades mexicanas siguen un modelo de desarrollo urbano enfocado prácticamente a la movilidad vehicular. Se creó el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial que mandata la ley. En este consejo participan todas las secretarías que están vinculadas al desarrollo urbano para eliminar las visiones parciales y tener al territorio como un eje de acción transversal. La diversidad poblacional, territorial y geográfica hace necesaria una política integral, pero también resiliente, que permita a la población hacer frente a los desastres naturales. Y como bien lo ha dicho, concreto, es tarea de todos, estados, municipios, en una sola dirección. Hoy tenemos la fortuna de tener la oportunidad de hacer un frente común con los proyectos grandes de quien hoy es nuestro presidente electo por los mexicanos. Y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez rechazó los señalamientos en contra de la funcionaria y del gobierno federal expresadas por los diputados de oposición por considerarlos falsos y exigió que si hay pruebas sean presentadas ante las autoridades correspondientes. No permitiremos que sigan mintiendo y sacando beneficio político de esta comparecencia.
Para un servidor ha quedado perfectamente claro y ampliamente explicado el asunto mediático de la mal llamada estafa maestra, que aquí vamos a rebautizarla como la calumnia maestra. Y es obligación del Estado mexicano definir una política pública que atienda este derecho y que permita que podamos tener ciudades con estas características. La ley establece las primeras bases y nos plantea desafíos. Es necesario asentar que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha dado certeza jurídica al patrimonio de los mexicanos. La SEDATU puso en marcha la estrategia unificada Papelito Habla, que conjunta esfuerzos para entregar documentos que brindan certeza jurídica y se han otorgado alrededor de 5 millones de documentos. En su oportunidad, la diputada Adriana Dávila Fernández del PAN destacó que en el Pleno se hayan emitido discursos de violencia de género, ni que se juzgue a Rosario Robles como mujer, sino que se le cuestiona como servidora pública responsable de distintas áreas de la Administración Pública Federal. Lamentablemente, usted está protegida por un halo protector de este gobierno. Así es que no sabe lo que es la violencia política de género. Algunas de nosotras la conocemos muy bien. En realidad, usted no tiene de qué preocuparse. Ya le dieron perdón anticipado. ¿Quién se lo dio? El presidente electo, para que los compañeros no estén preocupados por eso, sino por lo que viene. Yo no necesito que nadie me dé una amnistía. No requiero amnistía. Yo no requiero absolutamente que nadie me perdone de antemano. A mí que se me investigue todo lo que se quiera, que se investigue hasta por debajo de las piedras. Tiene usted razón cuando dice que no hay una acusación tal cual. Tiene razón, secretaria. Y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador le dijo a usted que no se preocupara, con otras palabras distintas a la de Enrique Peña Nieto, pero también ya dijo que no va a empezar ninguna investigación con usted. Preguntaría, ¿qué se le llama a eso? ¿Complicidad? ¿Perdón? ¿Amnistía? A nombre del grupo parlamentario Morena, la diputada Cimei Olvera Bautista cuestionó a la funcionaria pública sobre su trabajo al frente del SEDATU y sobre la corrupción que ellos detectan en la actual administración. ¿Por qué fue usted cómplice de la estafa maestra? ¿O es usted la maestra de la estafa? Esto no lo digo yo, están las investigaciones profesionales de periodistas, de la auditoría, pero sobre todo está la realidad de la gente. Esa secretaria no la puede tapar ni con sus datos maquillados. No necesito que nadie me defienda. Me defiende mi trabajo, me defiende mi trayectoria y las obras que hemos realizado. Y quiero poner el ejemplo de los sismos. En los sismos estuvimos desde el primer momento. El presidente Enrique Peña Nieto llegó a Oaxaca y a Chiapas desde el primer día, al día siguiente de los sismos que se dieron en la noche. Bien es cierto que su respuesta no convence a este legislador, mucho menos a esta Cámara y menos a la opinión pública. Es mi deber expresar que somos muchos mexicanos que esperamos más de usted en la función pública. Pero hablar de la estafa maestra es hablar de su administración. Y luego de casi 8 horas que duró esta comparecencia entre rondas de preguntas, respuestas, réplicas y una variante en esta legislatura, desde las curules la palabra se solicita para hechos. Bueno, después de estas casi 8 horas, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y luego de un amplio debate entre los grupos parlamentarios, la vicepresidenta de la mesa en turno dio por concluida esta sesión ordinaria con la comparecencia. Agotada la lista de oradores, esta presidencia da por concluida la comparecencia de la ciudadana Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y así dar cumplimiento a los artículos 69 y 93
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo que establece el artículo 7º, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República. La política económica, que estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, compareció también ante comisiones de la Cámara de Diputados para explicar el estado que guarda su dependencia. Todos los detalles se los vamos a platicar después de esta pausa. Regresamos a Noticias del Congreso.